Muy buenas tardes, noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar recibiendo esta señal. Gracias por estar juntos en esta clase de este día miércoles. Que el Señor nos bendiga y que su Espíritu Santo como Maestro nos lleve a toda verdad. Estamos estudiando el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? El último libro del Antiguo Testamento es Nehemías, aunque en la composición bíblica nuestra no es Nehemías el último libro, sino que es el profeta Malaquías, pero de libros es precisamente Nehemías el último y Malaquías trabajó en los tiempos de Nehemías. Entonces hacemos bien en saber y decir que Nehemías era el último libro del Antiguo Testamento, porque el profeta Nehemías trabajó en ese tiempo. Los últimos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, Ageo y Zacarías, trabajaron en los tiempos de Esdras, que son estos mismos tiempos que estamos viendo, ¿no? La última parte de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces esto está resumiendo todo lo que hemos aprendido de los jueces, de los reyes, de Crónicas, de todos, Ezequiel, estamos viendo también Daniel. Y ya esto ocurre después de todos ellos, ¿no? Esto ocurre ya cuando leemos el libro de Esdras, es cuando ya ha sucedido el castigo, es cuando ya están viniendo de los 70 años de cautiverio que Dios había profetizado a través de Jeremías, que le iba a tocar al pueblo de Israel por su rebeldía, por su idolatría, por su paganismo en el cual se habían ellos convertido. Y ahora estamos viendo nosotros el regreso, el cumplimiento de la profecía y la fidelidad de Dios a esa profecía de permitirles regresar otra vez a Jerusalén, a la ciudad de Dios, a la ciudad de David. Y vemos nosotros hasta hoy en día que Dios mantiene su promesa. El pueblo de Israel está en su lugar después de otro castigo que sucedió en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, que fueron otra vez esparcidos por todo el mundo cuando el imperio romano conquistó precisamente Jerusalén nuevamente. O sea, esa parte del mundo, Jerusalén, ha participado en todos los conflictos que han habido, ¿no? Recuérdense que ahí se comenzó la civilización humana y ahí se ha desarrollado prácticamente todo acontecimiento grande en el planeta. Ha tenido que pasar por esa región, ¿no? Por la ciudad de Jerusalén, y hasta hoy en día Jerusalén sigue siendo esa ciudad en discusión, esa ciudad que trae muchísimo problema, no solamente a la región, sino a nivel mundial, ¿no? Tanto es así que está un enfoque mundial en lo que es esa región de Jerusalén, tan pequeña, tan insignificante, está pegadita al mar Mediterráneo, una porción de unos 25,000 kilómetros cuadrados, y bueno, tiene a todo el mundo enfocado precisamente en esa región, Jerusalén, por algo será. Y si nosotros sabemos como cristianos que es el pueblo de Dios, ahí se están cumpliendo las profecías de Dios, y Israel es la higuera en el cual nosotros podemos ver los acontecimientos que han sucedido, los acontecimientos que están por venir. Vemos cómo la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra, y el libro de Nehemías nos va a dar un detalle bien específico en el capítulo 2, versículo 1 de Nehemías, donde nos enseña el año, ¿verdad?, de rey Artajerjes, que da permiso precisamente a Nehemías para que vaya a reconstruir los muros, porque esa fecha es importante, porque allá en Daniel, en el capítulo 9, nosotros encontramos la profecía de las 70 semanas y comienzan a contar precisamente de este tiempo de Nehemías. Así que esto nos va a ayudar para lo que estamos estudiando Daniel los días domingos a las 10:30 en la escuela dominical, pues nos va a ayudar a ir entendiendo mejor, ¿no? Tener un mejor contexto de lo que son las 70 semanas de Daniel, que tocan hasta nuestros tiempos y llegan hasta los últimos tiempos de la humanidad prácticamente. Así que va a ser un libro muy interesante. Vemos a Nehemías, que es el tercer grupo que regresa de Persia, porque primero vino Zorobabel, después llegó Esdras, y ahora estamos viendo nosotros a Nehemías. Así que voy a comenzar ya con la lectura del capítulo 1. El miércoles anterior estuvimos viendo la introducción. Yo sé que es un poco largo, ¿no?, porque es historia, y bueno, y Nehemías siendo el último de los personajes bíblicos que tenemos, pues hay mucho que decir, ¿no?, en cuanto a este tiempo tan especial en el pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar, y ya permítanme saludarme a los hermanos que están ya recibiendo esta señal, y son varios, gracias a Dios,
por ello. Tenemos a nuestra hermana Yuyita López, que el Señor me la bendiga, hermana Luna Ramírez, mi hermana Lidia Osorio, Erika Dina Ramanales, hermano Marcos Ramírez, como siempre, el hermano Marcos pendiente, gracias a Dios. También está nuestro hermano Antonio Solano, que el Señor me les bendiga. Hermana Claudia Jiménez, hermana Lidia Elena Santos, bendiciones hermana, qué bueno que esté nuevamente conectado en estas enseñanzas. Neri Osorio, Marta Hidalgo, hermana Marta, que Dios me le bendiga. Y tenemos también a más hermanos que yo sé que aunque no se han reportado, están conectados, ¿verdad? Tenemos a nuestra hermana Sonia Lugo, que el Señor les bendiga hermanos y que les siga dando también esa recuperación, ¿verdad? Después de esa cirugía. Mi hermano Manuel González está con nosotros también. Ahora tenemos varios hermanos varones, ¿no? Y eso me agrada, ¿verdad? Que no solo las hermanas están con ese interés de aprender, y gloria a Dios por eso, pero también los hermanos estamos con ese deseo de aprender. Así que el Señor les bendiga a mi hermano Marcos, mi hermano Antonio y a mi hermano, ahorita lo encuentro, Manuel de Jesús González. Que el Señor me lo bendiga. ¿Mario? ¿Cuál Mario? ¿Mario? Sí, no me aparece acá. Bueno, también a Mario le damos gracias que está también conectado recibiendo esta señal. Muy bien, hermanos, vamos a entrar entonces a lo que es la enseñanza en esta tarde. Y esa historia yo sé que es un poco complicado con los años, por eso no me meto mucho con los tiempos, con los años, porque eso trae un poco más de enredo, ¿no? Pero cuando estemos en Daniel, ahí va a ser necesario platicar acerca de esto, del tiempo, de los días y de los años. Ahora nada más lo vamos a ver en los tiempos generales, como en el año 20, que ocurría cuando pasó esto con Nehemías. Pero vamos a ver la condición de Nehemías, ¿no? Estuvimos viendo los versículos 1 y 2. El miércoles pasado vamos a estar en el versículo 3 ahora. Y dice así, recordemos, los versículos 1 y 2 habla que Nehemías estaba en palacio, era su trabajo, trabajar ahí en el palacio, era guardaespaldas del rey Artajerjes en ese tiempo. Y se encontró en el palacio con Anani, un hermano judío que había llegado de Jerusalén a Susa, que era la capital del reino persa, donde estaba el palacio, y ahí precisamente se encontró con Nehemías, y Nehemías le preguntó cómo estaba la condición de sus hermanos en Jerusalén, y el recado que le dio Ananías no fue bueno, no fue agradable. Le dice, pues la ciudad está destruida, los muros no se han ni comenzado a construir, las puertas están derribadas, están quemadas, y estamos en una situación bien difícil allá en Jerusalén. Recordemos que ya estaba Zorobabel, estaba Esdras, pero Esdras no llegó con el concepto de levantar la ciudad, sino de edificar la vida espiritual del pueblo. Que cuando llegó Esdras, recordamos que se encontraban en matrimonios mixtos, cosa que desagradó mucho porque habían quebrantado la ley de Dios, y hubo una reforma en los tiempos de Esdras, ¿no? Una reforma espiritual, buscando al Señor y pidiendo perdón y tratando de organizarse de nuevo como un verdadero pueblo de Dios, llevando a cabo las ley de Moisés en sus vidas. Por lo tanto tuvieron que deshacer todos esos matrimonios mixtos que había en ese tiempo. Ahora que va a ir Nehemías es por la construcción de los muros, ¿no? Entonces, pero cuando le cuentan esto a Nehemías, a pesar de que tenía un buen trabajo, por alguna razón él no había querido regresar con los grupos anteriores, se quedó allí esperando quizás el momento, ¿no?, de poderlo hacer, y estando en palacio pues tenía acceso al rey, se había ganado su confianza y también podía ayudar de esa forma al pueblo judío que había regresado a Jerusalén. Entonces, cuando le dan esa información, en el verso 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa fue la información que le dieron a Nehemías. El 4, y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta actitud, ¿no?, que toma Nehemías es bien representativa de entre los hombres
que están haciendo o van a hacer un trabajo para Dios. Lo vemos en Daniel. Daniel también tiene este tipo de oración en Daniel 9, y lo vemos también en Esdras capítulo 9, y ahora lo estamos viendo en Nehemías en este principio, y Nehemías también hace otra oración en el capítulo 9, y es bien educativa para nosotros los cristianos. Fíjese que la condición de Nehemías pues no era una condición mala, al contrario, vivía en palacio, tenía buen trabajo, vivía muy bien, ganaba muy bien, o sea, en las cosas terrenales, Nehemías no tenía por qué afligirse por la situación que estaba pasando en Jerusalén. Y esto es buen aprendizaje para nosotros hoy en día. Identificarnos como pueblo de Dios, como un solo pueblo, no pueblos diferentes. ¿No? Aunque Nehemías posiblemente él había nacido en el cautiverio, ni siquiera quizás conoció lo que fue Jerusalén en su tiempo, era muy niño. Recordemos que Daniel, ¿verdad? Él era mayor, Ezequiel era un poco menor, pero habían estado en Jerusalén. En los tiempos de Esdras posiblemente también, pero Nehemías era más joven que ellos, y por lo tanto algunos historiadores dicen que pudo haber nacido en cautividad. Entonces pues era menos todavía la nostalgia que podía sentir con Jerusalén, pero había sido enseñado y había aprendido a amar a Jerusalén, había aprendido a amar a sus hermanos de raza, y a pesar de su trabajo, ¿no? que tenía muy bueno en lo material, él nunca olvidaba sus raíces, y sus raíces era Jerusalén, sus raíces era Israel. Entonces él se dolió, mire, dice que se sentó, lloró, ayunó, ¿verdad? Y oré al Señor. O sea, él sintió la pena grande que estaba pasando el pueblo de Israel. Y eso es algo que nos hace falta a nosotros hoy como pueblo, ¿no? Hoy como pueblo, lastimosamente, vemos hermanos que están sufriendo, y bueno, son ellos los que sufren, no nosotros, ¿no? Vemos iglesias que están teniendo grandes problemáticas, y como hermanos en Cristo, pues no oímos que una iglesia esté ayudando a otra, si no son iglesias hermanas, ¿no? Bueno, ni así, ni siendo iglesias hermanas, cada iglesia es independiente una de otra, y no hay ningún tipo de relación, aún dentro de los mismos hermanos, aún dentro de las mismas denominaciones. Es triste esto. En el pueblo judío no pasaba así, y ni pasa tampoco hoy en día. Es un pueblo muy unido en esos aspectos religiosos, culturales. Nosotros estamos muy alejados de eso, y lastimosamente la comparación que podemos hacer de eso es cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, precisamente en Jerusalén. Había un grupo de religiosos, muy religiosos, que enseñaban la ley de Moisés, pero nunca aprendieron a vivirla, y ellos miraban el pecado igual que lo miramos nosotros hoy en día, lastimosamente, ¿no? Ellos miraban la situación que estaban pasando los demás hermanos, y lo que hacían era criticar, ¿no? Ellos nunca se sintieron parte de la problemática que ellos mismos estaban criticando. Ellos se sentían aislados, ¿no? Ellos se sentían que aquellos eran pecadores, pero nosotros no. Y esa es la situación de nosotros hoy en día. Nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y pensamos que somos mejores que aquellos que están pasando situaciones difíciles, que ni siquiera queremos saber qué están pasando, ¿no? Nomás sabemos que no la están pasando bien, pero no nos preocupamos por ello. Nehemías podía haber tomado ese espíritu crítico y de decir, bueno, pues ahí voy a estar orando por ellos a ver cómo les va. No, dice que se sentó, o sea, le dolió lo que estaba pasando, se identificó con sus hermanos que estaban pasando esa necesidad. Y ahora vamos a ir aprendiendo por qué se sintió así Nehemías. O sea, era porque era un acto religioso de compasión y de misericordia para los demás, o había algo más por lo cual Nehemías se sentía así abrumado por el pecado mismo que estaba pasando con sus hermanos en Jerusalén. Muy bien, y el verso 5 del capítulo 1, y dije, comenzó entonces la oración Nehemías. Esto es bien importante, porque dice, se sentó, lloró, ayunó, y oré al Dios de mis padres, oré a Dios. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos de hacer, es identificarnos con el dolor
de nuestros hermanos, ¿no? Y la oración al Padre por sobre todas las cosas. Antes de querer hacer algo tenemos que orar, no dar ese paso de fe siempre, y es algo que nos falla muchas veces. Primero tratamos de hacer las cosas y si no nos salen bien, entonces venimos y buscamos al Señor. Aprendamos de Esdras, aprendamos de Nehemías, aprendamos de Daniel, que cuando van están siendo movidos por el Espíritu para emprender algún trabajo dentro de lo que es la obra del Señor, necesita la oración. Y así nosotros, como pueblo del Señor, debemos de contar con la oración en todo tiempo. Entonces dice el verso 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Mire qué bonito comienza su oración Nehemías. Fuerte, grande y temible, o sea, reconociendo el poderío y la soberanía de Dios, la majestad de Dios, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Okay. Nehemías le estaba diciendo al Señor que gracias, ¿no? Gracias por su fidelidad, gracias por su misericordia, gracias porque no cambia, no tiene variación, no se va por las circunstancias que estén pasando, sino que dice que guarda el pacto y la misericordia. O sea, el Señor es un Dios de pacto y Él cumple su pacto, ¿no? El involucrado en ese pacto es el hombre, y es el hombre mismo el que no cumple lo que tiene que cumplir, y lo que Él tiene que hacer es que aman y guardan sus mandamientos, que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer para estar en una posición de poder recibir la bendición de Dios, ¿no? Entonces la oración de Nehemías comienza reconociendo el poderío y señorío de Dios sobre todas las cosas, y que es un Dios fiel, ¿verdad? Que está cerca de su pueblo, que guarda sus promesas a aquellos que guardan sus mandamientos. Dice el 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Algunas veces nosotros como cristianos nos volvemos bien mecánicos y tenemos las horas de oración, y qué bueno por eso, ¿no? Pero no quiere decir que nada más en ese tiempo es el único tiempo en que debemos de orar. Nehemías dice que él oraba al Señor, ¿verdad? Por toda situación que estaba pasando, tanto personal como con el pueblo de Israel, de día y de noche. O sea, todo el tiempo él estaba aclamando al Señor. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Ves cuál era la diferencia y por qué se sentía Nehemías con ese dolor? Porque él se reconocía que aunque no estaba cometiendo el mismo pecado que estaban cometiendo en Jerusalén, pues él también cometía pecado, ¿no? Que hemos pecado contra ti. O sea, no dijo que han pecado. Hubiera sido la oración, Señor, te ruego por los pecados que están cometiendo tu pueblo allá en Jerusalén, ten misericordia de ellos. Entonces, como una persona alejada de lo que en realidad es el problema, más al contrario, dice, hemos pecado. O sea, Nehemías también se encontraba dentro de ese grupo que le estaba fallando a Dios, lo mismo que hizo Esdras. Recordemos allá en los tiempos de Esdras que él rasgó sus vestidos, se puso también en silicio, en ayuno y oración, ¿verdad? Porque él también decía, nosotros hemos pecado. Nehemías dice, nosotros hemos pecado. Los únicos que decían que ellos no habían pecado, que los demás eran pecadores, eran los fariseos. Y lastimosamente eran los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente es la condición de muchos cristianos hoy en día, ¿no? Han pecado, han fallado al Señor, les va a castigar al Señor, pero a mí no, porque yo no he pecado, yo no he transgredido las leyes de Dios, y la palabra del Señor dice que justo no hay ni uno. Nehemías estaba siendo sincero, Nehemías estaba viniendo al Señor con toda sinceridad, sin esconderle nada, porque él había entendido que Dios lo sabe todo. Entonces él reconoce que él ha pecado, ¿no? Y reconoce que sus padres también han pecado, y reconoce que Israel, todo el pueblo, ha pecado, ¿no? Entonces la bendición de Dios no puede llegar, ¿verdad?, cuando se está en ese tipo de convivencia o esa relación con el Señor. No están amando sus mandamientos porque no los están guardando. Y dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti.
O sea, en extremo nos hemos corrompido contra ti. O sea, a corromper es algo que está dañado, que está podrido, es algo que no sirve. Y es lo que está diciendo Nehemías. En realidad nos hemos corrompido, nos hemos alejado de ti, hemos pecado contra ti. Y dice, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Esta es la forma que hay que venir al Señor, hermano. Esto es lo que se llama un arrepentimiento y una humildad que debe existir en todo hijo de Dios. Reconocer que le fallamos al Señor, reconocer que no somos perfectos, reconocer que sin la misericordia del Señor no tuviéramos vida hasta este momento, y por tal cosa hay que agradecerle, ¿no? Y decirle al Señor, gracias por tu misericordia, por tus bondades, Señor, gracias por tu amor que nos ves, porque te hemos fallado. Nehemías fue sincero, ¿verdad? Y esa es la forma y es la oración que Dios acepta de sus hijos, de su pueblo. Y dice, pues te hemos fallado, y entonces lo que ha venido a nosotros ha sido porque lo merecíamos. Pero aquí viene el verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, Nehemías conocía la Escritura, ¿verdad? Conocía las promesas de Dios, y se lo recalca al Señor. Pero también, Señor, tú le dijiste a Moisés que si nos arrepentíamos y veníamos a ti y guardábamos los mandamientos, tú nos ibas a volver a reunir otra vez en la ciudad de Jerusalén, cosa que el Señor estaba cumpliendo y estaba haciendo, ¿no? En el verso 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, dice el verso 11, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta era la oración de Nehemías. Él estaba poniéndose a disposición del Señor para que el Señor pudiera usarlo, ¿no? Diciéndole como Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese era lo que el Espíritu de Dios había despertado en Nehemías, el copero. Nehemías no era un religioso, Nehemías no era un profeta, Nehemías era un laico. Pero nosotros estamos viendo que Dios puede usar a cualquiera. No, y eso es bueno, porque a veces creemos que hay ciertos ministerios o ciertos trabajos en la iglesia que los tiene que hacer un hombre que tenga cierta preparación académica, ¿no? Que haya ido a la universidad, que sea teólogo, que sea licenciado, que tenga maestría, que tenga un doctorado y que es el que lo puede hacer. No, hermano, cuando el Señor llama, Dios capacita, y Dios capacita a través del Espíritu Santo, dándole poder y sabiduría para que en Él se pueda hacer la obra que el Señor quiere, ¿no? Que se haga. En este caso era Nehemías. Nehemías era, como dije, no era un profeta, no era un religioso, no era sacerdote, pero era un hombre con una reverencia delante del Señor, y Dios había tocado su corazón. Entonces, y algo que vamos a seguir aprendiendo en el caminar de este estudio de Nehemías, es que primero fue la oración. Y le está diciendo, ¿verdad?, en el verso 11, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Entonces él estaba poniéndose a disposición a Nehemías para que el Señor pudiera usarlo. Primero la oración y después la acción. Y le está diciendo, porque yo servía de copero al rey. O sea, acuérdate cuál es mi puesto, acuérdate cuál es mi trabajo, ¿verdad? Estoy con el rey, y la intención de Nehemías era hablar con el rey, ¿no? Que no iba a ser algo fácil, ¿no?, de poder realizarlo. Recordemos que, como en todos los tiempos, los ciudadanos de un reino siempre sus vidas están en las manos del rey, y este era el caso precisamente de Nehemías. Y dato curioso, hermanos, que tanto en el imperio babilónico como en el imperio persa que estamos viendo nosotros hoy, hubo gente de la cautividad como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, o sea, Misael, Azarías y Ananías, que trabajaron en palacio.
¿verdad? Que tuvieron buenos puestos de trabajo. O sea, que no es porque estemos en una área que es mi país y que aquí yo he estudiado y aquí... El Señor tiene muchas formas de trabajar con sus hijos. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos usar por Él, ¿no? Guardar sus mandamientos, como dice la palabra, y ser fiel con el Señor, y el Señor ha de hacer la obra en cada uno de nosotros. Ellos pudieron trabajar en palacio y el Señor los usó grandemente para bendición de todo el pueblo, no solo con ellos en su vida personal, familiar, sino al pueblo general de Israel. Entonces hemos visto cómo estos hombres que no tenían necesidad de hacer ese sacrificio, lo hicieron por amor a Cristo, por amor a su pueblo. Tenemos que aprender a amarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Tenemos que saber que somos un pueblo especial para Dios, para que podamos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, pero para eso necesitamos la unidad en amor, que no nos sintamos aparte, ¿no? Diferenciados, que no hagamos nosotros, ellos pertenecen acá, este otro grupo pertenece acá, que hayan ese tipo de divisiones dentro de la iglesia no agrada a Dios. Somos un solo pueblo. Usted dirá, pero somos de diferentes razas, pero somos un pueblo espiritual, un solo pueblo espiritual. Es el mismo espíritu que tocó aquel allá en África, en Asia, en Europa y aquí en América. Es el mismo espíritu el que nos ha dado el Señor como sello del que le pertenecemos a Él cuando hemos creído por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces ya a lo que podemos hacer es alegrarnos de las diferencias, ¿verdad? Aprender de los unos a los otros, hermanos. Aún en nuestra forma de hablar, no burlarnos, no criticarnos, no señalarnos, sino que darle gracias al Señor porque es mi hermano, ¿verdad? Mi hermano, tengo hermanos de México, hermanos de Guatemala, hermanos de El Salvador, de Ecuador, del África, donde sea. Somos hermanos en Cristo y debemos de ser un solo pueblo. Y cuando la iglesia en África sufre, pues nosotros también deberíamos de preocuparnos por ello y orar, y mientras dependa de nosotros poder ayudar a aquellas naciones. Hace poco vino un hermano misionero del África rogándole a Dios, ¿no?, por abrir unos pozos de agua en aquellos lugares que están escasa y tan difícil de encontrar, y hay mucha sed y muchas personas se enferman y mueren por falta de agua, o el agua que encuentran está contaminada. Bueno, es bonito sentir, ¿verdad? Y apoyar, ¿no? Dice uno, pero voy a dar tan poquito, pero cuando usted da, no, ese poquito que usted dice, el Señor lo va a multiplicar. Entonces él venía con una fe y una esperanza de conseguir siquiera para un pozo de agua y abrirlo en África, ¿no?, que costaba unos $5,000. Pues la bendición de Dios fue que llevó para abrir 2 o 3 pozos más, ¿verdad?, allá en África. Y eso es una gran bendición, y eso es lo que está diciendo Nehemías. Yo estoy bien acá, yo no tengo necesidad de hacer ese sacrificio entonces pues no nos volvemos hermanos, sino que somos como fariseos, ¿no?, que vemos la necesidad de los demás, o vemos que los demás están en pecado y nosotros nos alejamos del pecador porque, bueno, no, yo soy santo, yo no puedo involucrarme en el pecado, ¿no? Pero pues tenemos que ayudarle a que salga del pecado y no dejarlo en el pecado. Ese es nuestro trabajo, de llevar el Evangelio a todo aquel, porque el Evangelio es el único que lo puede liberar de ese pecado, que nosotros hemos sido liberados, pero hemos sido liberados para liberar a los demás, que seamos ese medio que Dios pueda usar, ese instrumento que Dios pueda usar para que Él pueda alcanzar también a aquel que está en pecado como nosotros lo estuvimos antes. Así que el Señor nos siga dando de su gracia, hermanos, hermanas, y que nos siga haciendo crecer en fe, y que como iglesia nosotros aprendamos a amarnos más, ¿no?, a extrañarnos más, a estar más unidos y poner nuestro granito de arena en cualquier tipo de necesidad que podamos encontrar. Así que seguiremos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, en el capítulo 2, ¿verdad? Bueno, nomás déjeme decirle esto así rapidito. El trabajo de Nehemías como copero era que era guardaespaldas del rey. Lo que él hacía era probar toda la comida que el rey iba a ingerir en ese momento para ver si no estaba envenenada. O sea, era un trabajo crucial, ¿verdad? Si alguien quería hacerle daño al rey y conquistaba a Nehemías para que se aliaran con ellos, era fácil matar al rey. Entonces la lealtad de Nehemías al rey tenía que ser a ciegas, ¿no? O sea, que no prestarse para ese tipo de
intentos, ¿verdad?, de querer matar al rey. Entonces, él llegó a ser alguien como un consejero para el rey, pues pasaba mucho tiempo cerca del rey. Y ahí vamos a ver el capítulo 2, que es la acción que empieza a tomar ya Nehemías después de que él había orado ya. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la historia, Padre, porque tú eres el que escribe la historia, Padre. Tú te mueves en ella, Señor, y vemos en ella tu soberanía, Padre, tu misericordia, Señor, tu gracia también mostrándose a través de tu pueblo y a través de todas las naciones, Señor, de aquellos tiempos. Sabemos que eres el mismo Dios, Padre, no has cambiado y tú sigues en el dominio absoluto, Señor, de lo que sucede en este mundo en la actualidad, y por eso confiamos en ti y te damos las gracias, Señor, por habernos mostrado, Señor, tu poder y tu soberanía, habernos alcanzado y limpiado de pecado, oh Dios, y que podamos venir libres hoy, Señor, delante de ti para reconocerte en toda tu soberanía, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos sigas instruyendo, que nuestra fe siga aumentando, Padre, que nuestra lealtad a ti, Señor, sea firme, independientemente, Señor, de las situaciones que estemos pasando, Padre, que no te fallemos, Señor, sea nuestro anhelo, nuestro deseo, y que la fortaleza de tu Espíritu Santo se mantenga siempre, Señor, presente cada momento, Señor, de nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por las alabanzas, Señor, que se pudieron entonar, gracias por tu palabra. Danos un descanso, Señor, reparador en esta noche, Padre. Mira, Señor, aquellos de tus hijos que están enfermos, pon tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de ellos, oh Dios. Te ponemos en tus manos a nuestra hermana Angie, Padre. Sabemos, Señor, que tú estás obrando grandemente en ella, Señor, y que tú la sostienes, Señor, y que tú estás, Señor, a su lado, así como mi hermana Santiago, Señor, mi hermana Betty, mi familia, Señor, te la ponemos en tus manos también, mi hermana Marta, mi hermano Antonio, y todos aquellos, Padre, que estén en necesidad, Señor, que tu mano poderosa de sanidad sea sobre de ellos. Mira también, Señor, ese pie de nuestro hermano Marcos, Padre, restáuralo, Señor, tú sabes, Padre, sus dolencias y sus situaciones, Señor, y te rogamos, Padre, que obre de una manera especial en su vida y en su familia, Señor. Cuida a su familia, Padre, y que podamos seguirnos gozando en ti, Señor, esperando en ti, Padre, aunque los tiempos no sean fáciles, Señor, sabemos que en ti podemos tener ese gozo, ese contentamiento y esa seguridad, porque tú has de responder, Señor, a cada una de las necesidades de tus hijos. Gracias, pues, Señor, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.